Muy bien. Quiero mostrarte, le hemos titulado a esta enseñanza Venciendo la incredulidad. O más bien, ¿cómo vencer la incredulidad? ¿Ok? ¿Cómo vencer la incredulidad? Así le vamos a llamar. ¿Cómo vencer la incredulidad? Pero antes de iniciar, quiero mostrarte un puente. Un puente que es muy, pero muy famoso. Muy famoso. Es el puente de Brooklyn y quiero que lo veas, lo observes. Yo creo que todos algún día hemos visto una película donde hay alguien trotando cerca del puente de Brooklyn. O una pareja declarando su amor cerca del puente de Brooklyn. Es un puente muy famoso y muy usado en las películas, ¿cierto? Quizás lo has visto en una postal, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero decirte un dato curioso de este puente y quiero que prestes mucha atención. Cuando este puente se inauguró en Nueva York, era considerado una de las maravillas de la ingeniería. Los ingenieros sabían que era completamente seguro. Ellos estaban seguros de su trabajo. Pero eso pasó más o menos el año 1884, si no estoy mal. Pero la gente no estaba tan segura. Era un puente muy grande, era una edificación muy grande. Y allá en Nueva York hay muchas islas. Y esta isla conectaba una isla con otra. ¿Ok? Y la gente estaba acostumbrada a coger su ferry, a cruzar en ferry, en lanchitas. Te estás ubicando en Nueva York, año 1800 algo. Y te ponen ese puente que tú no hay referente. No había un referente y ellos dicen, no, ese puente se va a caer. Y la gente tenía dudas respecto al puente, ¿ok? Por más majestuoso que pareciera. Apenas una semana después de abrirlo, una mujer, el puente estaba lleno de gente, pero una mujer tropezó mientras cruzaba y alguien gritó en segundos, el puente se está cayendo. Y empezó la algarabía. Y para no alargarte la historia, mucha gente empezó a correr. Mucha gente cayó. Mucha gente pasó por encima de aquellos que cayeron. Historia de la vida real. Murieron 12 personas porque el puente se estaba cayendo. Ahora, ¿por qué el puente se estaba cayendo? No se estaba cayendo. A alguien le pareció que el puente se estaba cayendo cuando una mujer tropezó. Se regó el rumor en el puente y empezó la gente a correr desmedida. Esto produjo 12 muertes. El puente todavía no se ha caído. Ya han pasado algunos años. Pero pasó algo después de esas 12 muertes. Una estrategia para que la gente tomara confianza del puente. Un empresario llevó 21 elefantes a cruzar el puente delante de miles de personas. ¿Cuál show? Si el puente podía sostener el peso de 21 elefantes, podía sostener tu peso también. También subió camellos, si no estoy mal, fueron 13. Y así a la gente se le quitó el rumor de que el puente se iba a caer. Mi estimado, así funcionan también las cosas con el Señor. A veces estamos llenos de incredulidad por creer una mentira. ¿Me está escuchando? Hoy nuestra enseñanza se llama ¿Cómo vencer la incredulidad? Así que yo te invito a que abras el libro de Marcos, capítulo 9, versículo 14. Vamos a ver una historia muy famosa. Los evangelios hay historias muy famosas que todos conocemos, que normalmente hemos escuchado en alguna enseñanza o que hemos leído. Y sea que sea tu primera vez que abordas este texto que vamos a abordar hoy, o sea que ya lo hayas leído muchas veces, ojalá dispongas tu corazón para que Dios te hable algo nuevo hoy. La palabra se renueva día a día. Por más que la hayamos estudiado, por más que la hayamos leído, siempre es nueva. No es un desecho bibliográfico,
es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Eso es lo que tiene de diferente la Biblia con otros libros. Es viva, es a prueba de tiempo. Así que deja que esa espada penetre hoy en tu corazón. Quiero ponerte en contexto de esto que vamos a leer. Y es que Jesús, antes de este episodio que vamos a abordar hoy, Él subió un monte con 3 de sus discípulos, su círculo íntimo: Jacobo, Pedro y Juan. Y allí vivieron una experiencia sobrenatural. Jesús se transfigura. Escuche, Hollywood entero está inspirado en la Biblia. Literalmente lo que pasa allí es una escena nunca antes vivida. Jesús tiene una reunión con 2 personas que vienen, digámoslo así, del más allá, con Elías y Moisés. Estos 3 discípulos que están con Jesús, wow, ¿qué está pasando aquí? Jesús se transfigura, aparecen luces. Y cuando ellos quieren hacer como una enramada en ese monte, están en un monte, una montaña, están altos, ¿ok? Viene una nube. Imagínense una cámara de humo fuerte. Y ellos, ante tal gloria, lo que hacen es arrodillarse, porque hay una voz que declara quién es Jesús y dice: este es mi Hijo amado, a Él escuchen. Imagínate una experiencia como esa en tu vida. Muy posiblemente no la tendrás. Tranquilo. Yo veo algo en las Escrituras. Y es que el Señor siempre está haciendo algo nuevo. No veo historias repetidas. ¿Cierto? Dios quiere que tú tengas una experiencia con Dios. Y tu experiencia es diferente a la de tu hermano. La religión te vende una experiencia repetida. Cristo no. Amén. Entonces mire esto. Ellos, asombrados, se arrodillan, adoran, maravilloso, pero bajan del monte. Están en un monte y bajan del monte. Y eso es lo que vamos a leer ahora. Cuando Jesús y estos 3 discípulos bajan del monte, miran lo que pasa. Verso 14. Dice, vamos a leer del 14 al 18. ¿Ok? Cuando llegó donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos. Y escribas disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corrieron a él, le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacuda y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echaran fuera y no pudieron. ¿Tienes tu Biblia? ¿Estás leyendo? ¿Estás siguiendo la lectura? Ya sabes, Marcos 9 del 14 al 18. Importante esto que acaba de pasar aquí. Jesús baja y se encuentra con un cuadro, ¿cierto? Mientras que allá estaban en la gloria, en el monte, ahora que baja al valle, a la parte baja, ¿qué encuentra? Y aquí viene nuestro primer punto de cómo vencer la incredulidad. Y es que antes de vencer la incredulidad, Jesús muestra nuestra incredulidad. Primer punto, Jesús muestra nuestra incredulidad. Él expone nuestra incredulidad. Jesús llega y lo primero que encuentra es una escena no de victoria, sino una escena un poco vergonzosa. Los escribas, expertos en la ley, están discutiendo con los discípulos delante de la gente. ¿Ven? No pudieron echar el demonio. Y quién sabe qué otras cosas están hablando allí. Pero no es un parte de victoria. Y noten que esto está sucediendo en medio de una discusión. Mi estimado, cuando la fe falta, nos podemos hacer otra cosa.
Cuando hay incredulidad, empiezan las discusiones. Y eso es lo que está pasando aquí. Hay una discusión. Nuestra tendencia es hacer otra cosa. Ahora, veamos la actitud de Jesús. Jesús entra, los encuentra discutiendo, pero Él no entra en discusión. Él entra a exponer lo que está pasando a la multitud, a sus discípulos y a los escribas. Estos discípulos fueron los 9 que no subieron al monte. ¿Ok? Estamos conectados. Jesús no entra a defender a sus discípulos. Jesús lo que hace es una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué disputáis con ellos? Versículo 16. Siga la lectura bíblica. Versículo 16. ¿Qué disputáis con ellos? Y Él no pregunta no porque no supiera. Pregunta porque esto se llama una pregunta pastoral. Él abre el corazón del otro. No porque Él no sepa, sino porque Él quiere que el otro le diga qué está pasando. Y eso es lo primero que vemos. Donde hay falta de fe, donde hay incredulidad, hay disensión, hay disputa, hay pelea, hay discusión. Segundo ítem de este primer punto tiene que ver con el verso 17 y 18. Alguien muestra su desesperación. Dentro de la multitud aparece un señor y dice que este señor le dice: maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y le echa espumarajo y cruje los dientes y se va secando. Y le dije a tus discípulos que lo echaran fuera, pero no pudieron. Mire la desesperación de este padre. Es una desesperación que muestra en parte también incredulidad. Este texto deja ver algo muy claro, y es que el padre no está hablando ligeramente de su problema, sino que lo expone. ¿Está viendo todos los detalles del problema de este muchacho? Mire, no hay nada que desgarre más el corazón a alguien que un hijo se le enferme. ¿Tiene usted hijos? Muchos padres toman una actitud redentorista de redención. Señor, ¿por qué a él y no a mí? ¿Cierto? ¿Le ha pasado? Pero este padre está desesperado y cuenta qué es lo que pasa con su hijo. De hecho, en Mateo, esta misma escena en Mateo, dice que el padre se arrodilla y dice: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Es increíble todo lo que el espíritu inmundo le está haciendo al muchacho. Ese sufrimiento de ese padre es expuesto aquí. Y es expuesto para que tú y yo veamos la gran dificultad que están teniendo, la magnitud del problema. Repita conmigo: la magnitud del problema. Eso no está ahí porque sí. Es importante que usted entienda que no es un problema pasajero, que esto tiene unas consecuencias fuertes. Que se ponga en los zapatos de ese padre. Lo otro que muestra Jesús es la autosuficiencia fallida de sus discípulos. El verso 18 al final dice: y dije a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Y este verso produce una pregunta para mí obligatoria, y es: ¿por qué los discípulos no pudieron? Interesante, ¿verdad? Los discípulos no pudieron. El asunto es que ya Jesús a estas alturas del partido les había dado potestad de echar fuera demonios, de sanar enfermos. De hecho, ya ellos lo habían hecho, pero ahora no pudieron.
Interesante. ¿Qué cambió? ¿El Señor dejó de tener poder? ¿Cambió el poder del Señor? ¿Ahora es insuficiente? Esto muestra también la incredulidad de los discípulos. Si usted nota en su Biblia, el título que allí aparece es Jesús sana a un endemoniado. Pero hoy no queremos hacer nuestro énfasis en el endemoniado, sino en lo que está pasando en el resto de personajes. Repita conmigo, incredulidad. Por eso hoy nuestro tema es cómo vencer la incredulidad. Y aquí vemos la incredulidad también de los discípulos. No cambia el poder del Señor, lo que cambia es la dependencia de Él. Si usted es de los que viene a servir aquí temprano, siempre oramos, Señor, no queremos servir solo, queremos servir contigo. No es servir en nuestras fuerzas. El ministerio nunca fue diseñado para servir porque somos los más experimentados en nuestra sabiduría humana. Siempre fue pensado por Dios para servir con Él y para Él. Sin su presencia, mejor no vamos. Mejor no servimos. El ministerio no es una actividad normal, es una actividad con el Espíritu. Tiene el acompañamiento de Dios. De hecho, usamos los dones que Él nos dio. Él es quien pone en nosotros el querer como el hacer. Es una actividad ungida por Él. Por eso parece ser que a los discípulos se les olvidó incluirlo a Él. Quizás ya se sentían poderosos para echar fuera demonios, pero esta vez sus técnicas no funcionaron. Increíble, ¿verdad? Vamos al punto 2, y es cómo Jesús confronta nuestra incredulidad. Ya está descubierto que hay incredulidad en el ambiente, ¿cierto? Pero ahora veamos cómo Jesús confronta esta incredulidad. Este es uno de las reprensiones más fuertes que creo que Jesús da en la Biblia, en los evangelios. Mira lo que dice el verso 19 al 24, vamos a leer, dice: y respondió él y les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu malo vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo a tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Él dijo: desde niño, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Mire esto. Jesús no solamente está viendo al muchacho enfermo, está viendo, escuche bien, a toda una generación enferma también. Y esta enfermedad es diferente a la del endemoniado. Mira que Jesús no dice: ¡ay, qué espíritu tan malo! Eso es lo que Jesús está diciendo. ¿Qué dice? ¿A quién le habla? Ante la petición del Padre, ¿a quién le habla? Verso 19: y respondió Jesús y le dijo: oh generación incrédula. Mateo dice: oh generación incrédula y perversa. ¿Me está escuchando? ¿Se está conectando con el asunto? Jesús confronta nuestra incredulidad. Y mire que es un poco fuerte. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportarlo? La palabra incrédula o incrédulo aquí no es simplemente que en el momento le falló la fe. No. Significa no
creyente. Escuche, ¿quiénes están ahí? Ahí están escribas, ahí están los discípulos, hay una multitud y está el padre del joven. Y a ellos es que se refiere cuando dice generación. Oh generación incrédula. Le está diciendo, oh generación no creyente, infiel. Es lo que significa esa palabra incrédula también, infiel. Y es que sin fe, como dice Hebreos, es imposible agradar a Dios. ¿Qué dice luego Jesús? Dice, tráiganmelo acá, tráedmelo, tráiganmelo. Después de que los reprende, les dice, tráemelo. Y este es el lenguaje del Evangelio. Jesús siempre, ven, sígueme. Hace un reto, ven, tráemelo. Siempre la invitación es a venir a Él. Nuestra incredulidad se va cuando estamos con Él. Amén. La invitación es a venir a Él. Tráedmelo. Hoy te pregunto, ¿tú qué necesitas llevar a Jesús? ¿Tu vida? ¿Tus problemas? ¿Tu familia? ¿Tu esposo? ¿Tu esposa? ¿Qué lío tienes? Hoy Jesús te dice, tráemelo. De hecho, hay un pasaje que nos encanta, que es Primera de Pedro 5:7, que dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él cuida de nosotros. La fe no ignora los problemas, la fe los lleva a Cristo. No al banco, no al amigo. Lo lleva a Cristo. ¿A dónde llevas tus problemas? ¿A dónde corres? ¿Cuál es tu primera opción? Primera opción, amigos. Segunda opción, papás. Tercera opción, banco. Cuarta opción, Cristo. ¿Cuál es tu primera opción? Hoy el Señor te dice, tráemelo. Ya sea que sea algo sencillo o sea algo complejo, tráemelo. Acuérdate que los enanos crecen. Mejor empezar a orar ya. Tráemelo. ¿Se te ha crecido algún enano? ¿Algo que viste en tu familia como un problema, pero te hiciste de la vista gorda y ese enano empezó a crecer y se te volvió un problemón? Tráemelo, te dice el Señor. Todo este pasaje, poco a poco lo vamos a ir viendo, es para enseñarnos a depender de Él. Tráemelo, te dice el Señor. Amén. Muy bien. El Padre recibe también de Jesús una pregunta. En el verso 20 le dice tráemelo, pero en el 21 le dice, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Qué bello, ¿verdad? Nuestro Señor. Mira cómo el Señor aquí hace dos cosas. Se preocupa por el problema que tiene Él. Pero, mi querido y estimado hermano, el Señor ya sabía también cuánto tiempo hacía que le pasaba esto. Porque el Señor hace esta pregunta. Vamos a ver qué responde el Padre. Dice, y Él dijo, desde niño. Al principio encontramos que ya es como un joven. Y ahora el Padre revela a través de la pregunta de Jesús que este problema no pasó la semana pasada, sino que le pasa ¿desde cuándo? Porfa, ponte en los zapatos de ese padre. Tienes un hijo, quizás adolescente o joven, pero desde niño un espíritu, un demonio entra a él y empieza
cual epiléptico, a botar babas por la boca, a revolcarse en el suelo, a golpearse, a crujir los dientes. ¿Cómo te sentirías tú? Que de vez en cuando son las 3 de la mañana, oyes ruidos, te levantas, todo está oscuro en casa y cuando encuentras es a tu hijo siendo revolcado por un demonio y botando espumas por la boca. ¿Cómo te sentirías? Mi estimado, eso es lo que está pasando aquí. ¿Crees que tienes problemas? Mira el problema de este padre. Tiene un hijo endemoniado, literalmente, endemoniado. Y tú dirás, quizás ellos se equivocaron, pastor, porque quizás era epilepsia. Bueno, sigamos leyendo y te vas a dar cuenta que no necesariamente es una epilepsia lo que el niño tiene. Este niño está endemoniado y ya no es un niño, ahora es un joven. Pastor, ¿y por qué pasó eso? La palabra no lo dice. Pero Jesús sí deja ver la magnitud del problema. Y es que no hace parte de la semana pasada, sino que ya lleva años el problema. Cuando algo tiene tanto tiempo, se vuelve crítico. Es un problema no menor, es un gran problema el que este padre tiene. Tú sabes la incertidumbre que le puede generar un padre saber que estamos aquí en la iglesia, todos reunidos, pero que en cualquier momento el niño empieza a convulsionar. El niño empieza a dar vueltas y a hacerse daño. Y coge la luz y revienta lo que sea. Dice que le echaba en el fuego y muchas veces en el agua para matarle. ¿Te puedes imaginar las marcas en el cuerpo de este niño? ¿Cuántas veces cayó en el fuego? ¿Cuántas veces el demonio intentó matarlo, ahogarlo? Ponte en los zapatos de ese padre hoy. ¿Cuántas cicatrices en el cuerpo y en el alma tendría este joven? Un demonio le atormenta. Y eso muestra la magnitud del problema. El padre no solo responde de la magnitud del problema, sino que en el verso, vamos a leer, estamos en el verso 21, perdón, el verso 23, y Jesús le dice al padre, vamos a leer el verso 22, dice, y muchas veces le echan el fuego y el agua para matarle. Y ahora viene la petición del padre. Escuche la petición del padre. Pero si puedes hacer algo, mira lo que le dice el padre a Jesús. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Esta misma petición muestra el nivel de incredulidad, ¿cierto? Si puedes hacer algo. Si puedes hacer algo. Pastor, pero obvio, mira que sí. Pero mira con quién estás hablando. Ahora Jesús, mira cómo le responde. Jesús le dijo, si puedes creer. Escucha bien. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Mi estimado, este pasaje es súper importante para la fe. Está expuesta la incredulidad de la multitud, de los discípulos, de los escribas, ahora la del Padre. El Padre hace una petición, pero Jesús le genera un reto. ¿Y cuál es el reto? Si puedes creer. Y ese reto también nos lo hace hoy a nosotros. ¿El problema era grande o era pequeño? Era un gran problema. ¿Y qué le dijo Jesús? ¡Wow! ¡Qué problemón! ¿No? Jesús le dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y esa es la respuesta para nosotros también hoy. Para nuestros problemas, para nuestro día a día, para eso que te aqueja, que primero debes traerlo al Señor. Pero hacer esto que el verso 23 nos está retando a hacer. Si crees,
todo es posible. El que ore, ore con fe, no dudando. Y hoy es un buen día, escucha bien, para vencer la incredulidad. Hemos titulado esta serie Casa Vida Cree, porque creemos que es necesario que tú y yo podamos crecer en fe. Esa fe que estás sentada sobre Jesucristo, no sobre positivismos. Amén. Aquí no hay positivismo con este señor, con el hijo endemoniado. Aquí no hay positivismo que sirva. Es un problema grande. ¿Tienes tú algún problema grande? Ya el Señor te dice dos cosas hoy. Tráemelo, y si crees, al que cree todo le es posible. Lo dijo Él. Pero al que cree, ¿en qué? ¿En que le irá bien? ¿En que todo mejorará? No, al que cree en el único que puede hacer lo posible, y ese es Jesús. Y lo vamos a ver más adelante. Mira esto. Estábamos en el verso 23, ¿cierto? Verso 24. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Si hay un texto que puedes marcar, por favor, que sea este. Que puedes fijar tu mirada, que sea este. Repita conmigo: creo, ayuda a mi incredulidad. Jesús, después de mostrar la incredulidad, la reta e invita a este señor a creer. ¿Y qué dice él? Creo. Pero hace otra petición. La primera petición es que su hijo sea sano, que su hijo sea liberado de ese demonio. Pero aquí hay otra petición, que es más importante, mi hermano, que el demonio que te está atormentando. Esta petición es más importante, escucha bien, que el problema que tengas. Esta petición es más importante que cualquier lío. Esta petición es: ayuda a mi incredulidad. Que esa sea nuestra petición hoy. Este Señor no solamente confiesa que cree, sino que es consciente de su incredulidad. Después de todo lo que ha pasado, ahora Él cae en cuenta y dice: espérate, con esto que me dijo Jesús, que si creo todo será posible, ya veo que el problema no es Jesús, no es que Dios no tenga poder, es que yo estoy dudando de Él. Señor, ayuda a mi incredulidad. Mi estimado, lo que esté pasando en tu vida, lo que todavía tanto que has pedido y tanto que has puesto eso en manos del Señor, muy posiblemente, como dice la palabra, pedís y pedís mal. Muy posiblemente tienes tu dinero en el lugar equivocado. Tráelo a la vivienda. O sea, muy posiblemente tu oración tiene un mal enfoque. Muy posiblemente estás pidiendo lo que Dios no está guiando que pidas. Y eso tiene que ver con la incredulidad. Acuérdate, y por eso es tan importante que puedas ver la enseñanza del domingo pasado. Fe no es pedir por pedir, sino que es pedir conforme a la voluntad de Dios. Y para conocerla necesitas conocer su palabra. Que tu oración se alinee a la palabra. De lo contrario, tu mente y la mente de Dios van a estar en división, así que tu oración va a ser contraria a su voluntad. Pedís y pedís mal. Como lo he visto en películas, cuando hacen películas de sicario y eso, los sicarios orando antes de ejecutar. Pedís y pedís mal, estás pidiendo algo contrario que es a su voluntad, algo que es contrario a su reino, es un antivalor. Pedís y pedís mal. Señor, ese es el hombre de mi vida.
Y ni tú mismo te crees el cuento, ni tú misma te crees el cuento. Señor, ese es el negocio que yo tengo que hacer, lo pongo en tus manos, Padre. Pero tú sabes que vas a robar, pero tú sabes que lo que vas a hacer no es correcto, que hay antivalores allí. Pedís y pedís mal, pedís para gastar en tus placeres, en tus deleites. Quien te está guiando es tu propio deseo y no el Señor. Es una oración contraria a su voluntad. No esperas que Él la escuche. Este señor aquí reacciona y se da cuenta que su problema es la incredulidad. Por eso pide ahora bien. Ahora no solo pide que el hijo sea sano, ahora pide lo que está impidiendo que su hijo sea sano. ¿Sí ves cómo Dios pone las cosas en orden? Como dice el apóstol Ricardo Arjona, el problema no es problema. El problema no era el demonio que tenía el niño. ¿Cuál es el problema? Sí, escucho la prédica, ya puedo terminar. Muy bien. Se cumplió el propósito de esta enseñanza. Ya se cumplió. El problema de nosotros es la incredulidad, no el problema. Entonces, tenía razón Ricardo Arjona, el problema no es problema. Y hay una frase que me da mucha risa de esa canción que dice, el problema es que me gusta. Efectivo, el hombre dio en el asunto. El problema no es lo que hago, sino por qué lo hago. Regalo allí, un regalito que le hago. Hay un libro que se llama Cambios Profundos. Ojalá usted pueda, en Spotify lo pone y se lo lee. Cambios Profundos, eso le va a trastornar la vida. No he pasado del capítulo 5, porque cada vez que avanzo me lo tengo que repetir, porque me he dado cuenta de un montón de cosas que tienen que ver no con lo que hago, sino del por qué lo hago. Y veo lo pecaminoso que soy, lo malo y perverso que soy, y tengo que ir a mi Señor y pedirle perdón. El problema no es lo que hacemos, sino por qué lo hacemos. El problema no es que Él no está pidiendo, Él está pidiendo que su hijo sea sano. El problema es que hay incredulidad en el corazón, que está pidiendo lo que no es prioridad para Dios. Ahora hace la petición correcta. Ahora, usted algún día le ha tocado deshacer un nudo de esos que tú dices, ¿quién fue el que lo amarró? Todos los que se rieron les ha tocado. O desatornillar un tornillo. Oye, pero que fue Hulk. O sea, déjalo atornillado, pero de forma que se pueda desatornillar. Pero es que te gusta lo difícil, ¿cierto? Aquí el Señor, al abrir el corazón a entrar al corazón de este hombre con sus preguntas y descubrir lo que hay en él, está desamarrando un nudo que lleva años. ¿Te estás dando cuenta? Está desamarrando todo un nudo. Está apuntando al verdadero problema, a la incredulidad. Y no solo de él, de todos los que están allí. Entiende que aquí no está Jesús y el hombre. Hay una multitud de personas. Por eso es tan importante leer al principio. Están los escribas y están los discípulos de Jesús. Ahí hay, como decimos aquí en la costa, perdonen los que no son costeños que nos ven ahí en YouTube, hay un viaje de gente. Ahí hay un pocotón de gente. ¿Me estás comprendiendo? Entonces, en ese montón de gente que hay, Jesús, escucha bien, Jesús es 100% intencional. Jesús no está jugando a los dados. Jesús no está tirando el varillazo. Él sabe lo que está haciendo. En tu vida también lo es así. Momento. Pero aquí, Jesús, con estas preguntas, no solo descubre el corazón de este padre, sino también el corazón de todos los que están allí. Amén. Yo quiero pedirle a Lucas que venga un momento con su Biblia. Esta Biblia de Lucas a mí me encanta.
Lucas, cuando el Señor habla acerca de, oh generación incrédula, ¿lo podrías leer para todos nosotros? No lo he leído, pero me imagino la sorpresa. Porque esta es una traducción que hizo un pastor en Estados Unidos como para una iglesia muy moderna. Entonces les habla muy en su... es el verso 19, 9:19. Jesús respondió: ¿qué generación tan ignorante de Dios? ¿Cuántas veces tengo que repetir estas cosas? ¿Cuánto tiempo más tengo que aguantar esto? Tráiganme al muchacho. Puedes leerlo otra vez, pero ahora con expresión, como si fuera Jesús hablándonos a todos. ¿Cierto? ¿Qué generación tan... Por favor, olvídese de esa gente. Piense que esto es para nosotros. Cierra sus ojitos. Adelante. ¿Qué generación tan ignorante de Dios? ¿Cuántas veces tengo que repetir estas cosas? ¿Cuánto tiempo más tengo que aguantar esto? Tráigame al muchacho. ¿Qué le pareció? Interesante, ¿verdad? Gracias. Un aplauso para Lucas y su Biblia naranja. Me la compra a mí. Esa Biblia es cruda, es para esta generación. Maravilloso. No es vosotros sois la luz del mundo. No, nada de eso. Esta es cruda. Falta que sea costeña. Muy bien. Ayuda a mi incredulidad. Hay una frase que también les traje hoy, que es de Timothy Keller, que dice: la fe no es la ausencia de dudas. La fe es decidir confiar en Dios a pesar de ella. Mira esa frase, tómela la fotico, montela en internet, Casa Vida, gloria a Dios, amén, aleluya, todo lo que usted quiera. Pero este es uno de esos últimos hombres de esta era que ha bendecido mucho a la iglesia del Señor. Un teólogo, pero también un pastor increíble. Este pastor, cuando le crecía a la iglesia mucho, un hombre muy influyente, ¿sabe qué hacía? Él mismo dividía la iglesia y ponía otro pastor. Lo hizo durante 3 veces en su vida. Porque él sabía que no podía abarcar tanta gente. De hecho, este pastor, algo lindo del corazón de este pastor, es que muchas personalidades iban a ver sus enseñanzas a sus cultos. Entre ellos, Robbie Williams. Y él nunca se tomó una foto con ninguno, porque él entendía lo desesperado que estaban. Él entendía que era gente con hambre de Dios, y él nunca se aprovechó de la fama de los famosos que fueron a verle. Antes de morir, este pastor ya quería irse con el Señor. Antes de morir lo dijo, lo expresó muchas veces a sus familiares. Dijo: ya llegó el tiempo. Murió hace poco, pero es una bendición. Ojalá le hace todos los libros de él que pueda leerse. Sería maravilloso. Mire cuán importante es entender esto. Y es que tú y yo vamos a tener dudas, pero eso no quiere decir que no podamos tener fe. ¿Usted duda? Gloria a Dios. Es un buen inicio. Es un buen inicio. Es imposible creer en algo si tú no dudas primero. Pero ahora usted me pregunta: pastor, ¿tú tienes alguna duda? Te sorprenderías. Tenemos muchas dudas, es normal. La duda hace parte de nuestra naturaleza caída. Temores, como me decía un pastor amigo, temores lógicos. Antes de yo encargar a Isabela, yo le decía: pastor, no sé si debo encargar o algo. Es que no sé si tenga que llenarme de hijos, estoy confundido. Y me decía: eso se llama temores lógicos. Tranquilo, él es psicólogo, tranquilo. Pero mi hermano, confía que el Señor es el que nos provee. Así que por favor, ten 10. Gloria a Dios. Uno tiene que saber escuchar. Muy bien. Tercer punto de nuestra enseñanza. Jesús nos demuestra que su poder es mayor que nuestra incredulidad. Escucha, no hay problema grande para Jesús.
Aquí había un problema grande, sí, a los ojos nuestros, pero Jesús descubre la incredulidad de este hombre y ahora viene la demostración de su poder. Acompáñame a leer del verso 25 al verso 27. Mi amor, ¿podrías leerlo aquí conmigo? Aquí. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Muy bien, excelente. Después de confrontar y recibir la fe débil de ese padre, Jesús actúa, reprende al espíritu inmundo. El espíritu sale con violencia y el muchacho queda como muerto. Al punto que algunos dicen, dentro de la multitud, está muerto. Miren que todavía hay incredulidad. O sea, y mira, con esto de la guerra espiritual o de las luchas demoníacas, hay gente que pone tanto poder en alguien que no lo tiene. Mira, hay cristianos que viven dándole poder a Satanás, un poder que él no tiene. El poderoso es otro, el todopoderoso es otro. Mira, ¿tú puedes saber qué estoy pensando en este momento? No, porque tú no sabes que la gente que me está llegando al Airbnb en este momento me está escribiendo. ¿Sí? No lo sabías. Y en eso pensé en este momento. Pero yo tampoco puedo saber qué estás pensando tú. Nuestro Señor sí. Él es omnisciente. Él todo lo sabe. Engañoso es el corazón del hombre y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente. Él puede escudriñar tu mente y tu corazón. Satanás no. Pero ya Satanás te ha dicho a ti que él sí puede. Y tú te has comido el cuento. Él no puede. Él no tiene esa potestad. ¿Me estás comprendiendo? Su poder es limitado. Él tiene unos permisitos que el Señor le regaló. Pero su poder es limitado. Amén. La gente cree que el demonio tiene tanto poder que mató al muchacho. Pero allí está el autor de la vida. Amén. Dice, el espíritu sale con violencia. La gente dice, está muerto. Wow. Pero ¿qué hace Jesús? Versículo 27. Y Jesús, tomándole de la mano, lo enderezó y lo levantó. No hay problema grande para un Dios todopoderoso. Amén. Él se glorifica. Él muestra su poder. Satanás vino para matar, pero el Señor ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Él es quien perdona, Él es quien restaura nuestras vidas. Él es quien trae salvación. Los discípulos habían fracasado, pero ahora sale Cristo con todo su poder y autoridad. De hecho, en los sinópticos, en los otros pasajes, en Lucas y en Mateo, vemos cómo los demonios reconocen a Jesús, reconocen la presencia de Jesús. Santiago dice, ¿crees en Dios? Todo bien contigo, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Y por eso cuando Jesús se acerca a este muchacho empieza a alborotarse. Los demonios no soportan la presencia del Señor. Salmo 68, levántese Dios y sean esparcidos sus enemigos y huyan delante de su presencia los que la aborrecen. Si hay un demonio atormentándote, si hay un demonio hablando a tu oído, tú necesitas la presencia de Dios en tu vida y él huirá. Amén. Cuarto punto, Jesús nos enseña a vivir dependiendo de Él. Y esta es la patada a la incredulidad. Escucha, verso 28.
Cuando él entró en su casa, cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Pregunta de oro. Los discípulos normalmente de un maestro, de un rabí, siempre tenían conversaciones privadas. Y esta es una de esas conversaciones privadas de Jesús con su discípulo. Y la pregunta es, ¿por qué no pudimos echarle fuera? Si antes lo hicimos, antes tú nos diste autoridad y ya lo habíamos hecho, ¿por qué ahora no pudimos, Señor? ¿Por qué? Y Jesús responde, pero quiero hablarte de la respuesta que aparece en Mateo. Es más completa que la respuesta que aparece aquí en Marcos. Mira lo que dice, Mateo 17:20. La respuesta de Jesús dice, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí a allá, y ese se pasará, y nada será imposible. Jesús no dice porque el demonio era muy fuerte y ustedes no pudieron. No. ¿Qué dice? Por vuestra poca fe. Repítalo, por vuestra poca incredulidad. Incredulidad. Porque es que el caso era imposible, muchachos. Entonces, como el caso era imposible, por eso no pudieron. Es que les falta experiencia ministerial, muchachos. No. Él lo dice claramente, por vuestra poca fe. Y Juan 15:5 dice, separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, aquí vemos cómo Jesús también les dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, y es que dice, pasarías una montaña a un lado y a otra, y no se trata que ahora tú te vas a parar al frente de la popa y decir, bueno, voy a probar mi fe. Popa. No. Jesús usa un recurso de entre ellos, de entre los judíos. Ellos creían que era imposible y era como un decir que una montaña se moviera. ¿Ok? Usa ese recurso que cuando, digamos, ellos tenían un gran problema, era como mover una montaña. Usa ese recurso, usa una figura, ¿ok? Para expresarle que lo imposible sería posible si tuviera fe como algo tan pequeño como un grano de mostaza. Y el grano de mostaza es de las semillas más pequeñas que existen, pero produce un árbol fuerte. Y eso es lo que Jesús les está diciendo allí. Si tuvieras fe, al que cree todo le es posible. Termina con una instrucción final. Dice, este género, el verso 29, con nada puede salir sino con oración y ayuno. Y ojo, aquí hay dos interpretaciones de este pasaje 29. Marcos 9:29. Este género no puede salir sino con oración y ayuno. ¿A qué género se refiere Jesús allí? Interesante, ¿no? Algunos dicen, se refiere al demonio. Pero entendemos por todo lo que hemos estudiado hoy, visto hoy, que el problema no era el demonio. ¿Cuál era el problema? La incredulidad se va cuando dependemos del Señor. Y para depender del Señor necesitamos tiempo con Él. Aquí no hay métodos. Aquí se necesita una experiencia con Dios. Aquí se necesita una vida agarrada de Él. Relacionarnos con Él va a producir fe. Ese género, sí, puede ser también el demonio, pero Jesús está apuntando no tanto al género, sino a la necesidad de depender de Él, de buscarle.
La oración y el ayuno, ese es un matrimonio maravilloso. Y esa oración y ayuno habla de disciplinas espirituales, de buscarle, de estar con Él, de estar en intimidad, de escucharle, de poner nuestra mirada en Él. Hoy hemos recorrido cómo Jesús muestra nuestra incredulidad, cómo confronta nuestra incredulidad, cómo demuestra que su poder es mayor que nuestra incredulidad, pero también termina enseñándonos cómo vivir en fe. ¿Y cómo se vive en fe? Por favor, último versículo. Verso 29. Con oración y ayuno, con búsqueda, acercándonos a Él, estando con Él. ¿Has escuchado el que anda con la miel? Algo se le pega. ¿Con quién andas? ¿Qué voces escuchas? Hoy quiero hacerte un reto. El Señor dijo, tráemelo acá, al muchacho. Pero hoy el Señor te dice, tráeme acá tu incredulidad. ¿Tienes problemas para creer? ¿Te ha costado creer en el Señor? Yo hoy te hago un reto, tráele tu incredulidad al Señor. ¿Te está costando creer en Él? Tráele tu incredulidad. Él es quien va a poner esa fe. Él es quien va a traer esa fe por gracia. La única forma de vencer la incredulidad es acercándonos a Cristo. Es trayendo a Él y depositando nuestra confianza en Él, trayendo nuestros líos, nuestros problemas, pero ante todo nuestro corazón. ¿Has creído tú en Jesús? ¿Tu fe está en Cristo o está en otra cosa? ¿En quién está tu fe? Hoy te invito a que traigas tu vida a Él, al único que puede vencer tu incredulidad. Cierra tus ojos y yo te invito a que puedas hablarlo, a que puedas decirle, Señor, hoy traigo mi incredulidad.